Hola amigos, hoy traigo para ustedes este candado de la marca Multilock. El modelo es NE10G. Es un modelo similar a otro que tengo por acá. Este es de la serie NG. Si se fijan, la diferencia principal está en el arco. El NE tiene un arco de 10 milímetros, mientras que el NG tiene un arco de apenas 8 milímetros. De resto, los candados son prácticamente idénticos. Y yo compré este con un mecanismo interactivo, que es el que vamos a ver hoy. Y este tiene un mecanismo MT5, que es significativamente más complejo. Y espero poderles mostrar la apertura de este próximamente. Este, como les mencioné, tiene un mecanismo interactivo. Es un mecanismo de multipunto, como todos los multilock. Sin embargo, tiene una diferencia en la llave. Si observamos acá, el segundo perno tiene una forma extraña y eso es básicamente un elemento interactivo que funciona para proteger la llave contra copia. Básicamente eso hace que solo aquellas empresas que tienen la patente, que tienen la licencia para duplicar esta llave, la puedan duplicar. Como vemos, también tiene un corte de llave bastante extremo. Tiene el primer perno muy largo. El tercero y cuarto perno también son bastante largos. Pero el quinto perno es muy cortico. Eso hace que estos pernos largos actúen como barrera, como defensa del quinto perno y complica significativamente el gansuado. Gansuar el elemento interactivo no es algo complejo, sin embargo, toca, es necesario colocarlo y tiene un corte bastante alto que, como veremos en el proceso de apertura, él es el que va marcando los falso colocados a medida que voy avanzando. Él es el que me va a ir dando los avances. Es un mecanismo pin in pin, como los últimos dos multilock que he mostrado. Tiene pernos externos e internos. Y en total, este mecanismo tiene 9 pernos. Hago una pausa aquí porque estoy investigando un poco más sobre el elemento interactivo y me di cuenta que había cometido un error en el video. El perno interactivo es un perno pin in pin igual a los otros 4, no cambia. Por lo tanto, el mecanismo tiene 5 pernos pin in pin, en total 10 pernos. Disculpen el error. Tiene 2 pernos por cada perno normal, más el perno interactivo que también es necesario colocarlo. Aquí vemos el número de patente, 252. Creo que existen patentes más nuevas, pero esta es la única que conozco, por lo menos de mecanismo interactivo. Bien, probemos cómo funciona el candado. Como ven, funciona perfectamente bien. Vamos a colocarlo en la prensa, arreglar la iluminación y ver cómo sería la apertura de este candado y cómo sería el despiece. Nunca he hecho este despiece, espero que podamos llegar a ver los pernos, pero realmente nunca lo he hecho y no sé cómo va a ser. Bueno, nos vemos en un segundo. Bien, como ven, el candado ya está en la prensa. Vamos primero a probar que funcione bien. Bueno, funciona perfectamente. Yo le hice esta línea acá para que ustedes puedan ver fácilmente el falso colocado, y yo también me puedo guiar un poco con esa línea. Voy a hacer un poco de zoom y voy a bloquear el enfoque para que no enfoque mi dedo mientras estoy gansuando. Bien, voy a utilizar esta ganzúa del kit de Multipick, que es la número 04. Es una punta pequeña, bastante plana, no es tan curva. Y como tensor voy a utilizar este en forma de Z, colocado de esta forma. Tensión media baja, aunque varía bastante la tensión durante todo el proceso. Primero un clic,
segundo pide un clic, tercero un clic, cuarto un clic, quinto un clic, segundo pide nuevamente, un clic y ya empieza a darme el falso colocado. Tercero, otro clic y perdí el falso colocado. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Cuarto nada, quinto nada, primero nada, segundo nada, tercero me dio un clic, cuarto y quinto parece que nada, no piden. El cuarto me dio un clic y un ligero avance. Vamos a revisar. El primero, el pin interno ya está pidiendo. Vamos a intentar colocarlo. Ya quedó colocado. Segundo nada. Tercero nada. Cuarto nada. Quinto nada. Primero nada. Segundo nada. Tercero se puso, parece que está pidiendo. Voy a intentar colocarlo, el pin interno. Efectivamente. Y me dio un avance importante en el rotor. Cuarto colocado. Y ya tengo otro avance más. Fíjense como ya está totalmente descuadrada la línea. Así lo puedo mostrar mejor. Ya la línea está totalmente descuadrada. Sigo avanzando. El segundo me dio otro importante avance. Tercero nada. Cuarto nada. Quinto el pin interno. Lo coloqué. Vamos a ver. Primero un clic. Segundo nada. Tercero nada. Cuarto y quinto parece que nada. Voy a volver a recorrer a ver qué me perdí. Primero y segundo nada. Tercero el pin interno. Me dio un clic, pero todavía pide. Estoy viendo si lo logro colocar. No. Voy a intentar revisar a ver si puedo colocar otro que me dé mejor avance. Primero nada. Segundo parece que nada. Tercero. No. Primero nada, segundo nada. Ese tercero me pone a dudar. Porque no me da feedback cuando lo toco con la punta de la ganzúa. Cuarto. Me dio un clic. ¿O fue el quinto? Como que fue el quinto. Quinto ahora sí. Bien, vamos a ver que nos está deteniendo la apertura. El segundo me dio un par de clics. Y un tercer clic que me dio la apertura. Es un ganzúado bastante difícil, muy complejo.
A mí me cuesta mucho, por lo menos todavía. Vamos a ver si hacemos el despiece. El candado ya está abierto. Bien, para hacer este despiece tenemos un tornillo ahí. Nunca lo he hecho, no sé cómo va a ser. Vamos a ver si logramos hacerlo completo. Aquí ya saqué el tornillo. Y el núcleo. Aquí está el cilindro. Ahí está el mecanismo interno. Esta parte del video la voy a acelerar para que ustedes no tengan que esperar. Ya nos vemos. Bueno, señores, como pueden ver, lamentablemente no pude lograr la misión de despiezar completamente este candado. Este cilindro tiene un perno de seguridad acá que no permite que salga. Intenté removerlo, pero siento que puedo terminar dañando el mecanismo, y la verdad es que este candado es un candado muy bonito y muy costoso como para intentar hacerle un daño y que después no se pueda reparar. Lamentablemente no puedo llegar hasta los pernos, pero al menos puedo mostrarles el cilindro, cómo funciona. Pueden ver que tiene una protección de acero antitaladro. Como ven, la llave, como ya les había mencionado, tiene un elemento interactivo en el segundo perno. Y pues él nada más gira 90 grados, como ven acá, y ese perno es lo que lo detiene. La verdad me da mucha lástima y mucha pena con ustedes, pero no quisiera llegar más allá y tener que dañar el candado para poder mostrarles los pernos. Siempre he querido verle los pernos a este candado y lamentablemente no se pudo. Bien, por esta parte tenemos el mecanismo interno. Esa es la pieza que gira para empujar las esferas de acero hacia afuera y que se introduzcan en esta parte del arco y se bloquee el arco. Bueno, amigos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Un lamentable final en el que no puedo terminar de despiezar el candado. Espero que no signifique mayor problema para ustedes. Nos seguiremos viendo en un próximo video. Por favor, no se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo en uno próximo. Hasta luego.